Bueno, acá estamos, como todas las tardes, con muchas ganas para arrancar con los temas más importantes de lo que nos sucede, tanto a nivel provincial, local, poniendo el acento en la política. Hoy en una jornada cargada de expectativas respecto de lo que iba a suceder en el Senado provincial, tal cual lo habíamos anunciado desde ayer, con respecto a este tema del tratamiento de este proyecto de ley que ya tenía media sanción de diputados para regular todo lo que tiene que ver con la manera como se van a llevar adelante de aquí en más lo que son las protestas, las manifestaciones en el espacio público, particularmente en calles y en calles de las ciudades, obviamente, y también en todo lo que son las rutas provinciales. Y ayer lo decíamos, hoy el Senado lo iba a tratar porque ya tenía media sanción de diputado, y efectivamente eso sucedió hoy día, y el Senado finalmente, de la misma manera que lo hizo diputado, en un trámite express, así muy rápidamente, porque era el primer punto que iban a tratar entre la agenda parlamentaria de los senadores provinciales, de manera express lo aprobó. Y ya es ley y pasa al Ejecutivo para que se convierta lo promulgue y sea ley de la provincia, que nos imaginamos que mañana mismo ya va a estar convertido en ley, pero en el Senado provincial, a diferencia de lo que sucedió en diputado, donde el proyecto se lo aprobó por amplísima, podemos decir mayoría, en el Senado provincial, que son 23 los senadores, uno por cada departamento, ¿sabe por cuánto se aprobó el proyecto del Ejecutivo? Por un voto se aprobó este proyecto. Lo que llama a sorpresa, porque se supone que en el Senado provincial hay una abrumadora mayoría oficialista. Es más, si uno hace una rápida mirada de la composición del Senado provincial, y el único senador de la oposición aparece así rápidamente, en una rápida lectura, digo, si nos ponemos a hilar más fino puede aparecer otro, pero en primera instancia el único opositor que aparece es Walter Guayar, el senador de Cachi. Sin embargo, en este tema se lo aprobó solamente por un voto. Obviamente, como corresponde, para que tengamos muchísimas más precisiones de cómo fue el tema, vamos a estar en un ratito nada más con quien es nuestro cronista, nuestro compañero de tareas, el periodista César Lazo, que con él lo vinimos siguiendo acá desde 7 PM a todo este proceso, un proceso bastante complejo, y vamos a ver ahora las repercusiones que va a tener este tema, porque ayer lo adelantamos al tema, lo charlamos, lo conversamos con quien es el secretario general del gremio Unión de Trabajadores Municipales, Pedro Cerrudo, también por supuesto dirigente nacional de la Confederación Nacional de Gremios Municipales, Pedro Cerrudo. Y Pedro Cerrudo ayer tuvo conceptos muy duros sobre este tema de este proyecto. Dijo que, nos dijo acá en 7 PM, que un proyecto de esas características tiene más que ver con lo que es un tema, un proyecto del proceso militar, que con un gobierno democrático
durísimo concepto por parte de Pedro Cerdudo, dirigente gremial histórico, muy conocido, muy combativo, que sabemos que la metodología de la protesta municipal se caracteriza porque movilizar, la capacidad de movilizar en la calle, y de esta manera, a partir de ahora, que esto que ya va a ser ley, eso no lo va a poder hacer. Ayer también Cerdudo adelantaba y decía, a través de charlas informales en los gremios de Salta, nucleados en la CGT, están analizando con preocupación este tema, y Pedro Cerdudo adelantaba a título propio, pero reconoce que lo conversaron en la mesa de los gremialistas. La idea sería, primero tenían expectativa que el Senado hoy no lo apruebe. La adelantamos acá, que la información que teníamos a través de César Lazo, de nuestro cronista, nosotros sabíamos que se iba a aprobar. Entonces, Pedro Cerdudo hablaba y decía ayer, bueno, tendremos que reunirnos, analizarlo al tema, y no descarto la posibilidad de que a partir de esto se llame a un paro general de las entidades gremiales provinciales en los próximos días. Es un tema muy pero muy controvertido. Lo dijimos del día martes, cuando este proyecto se presentó sobre tablas. Le mando un beso a mi querida colega y amiga de toda la vida, esa enorme periodista que es Analía Machuca. Le mando un beso enorme. Y ya desde ese momento nos dimos cuenta que era un proyecto controvertido. Controvertido porque los alcances que tiene el proyecto tiene otras connotaciones. Pero por supuesto, quien está así afiladísimo con el tema desde que se presentó en martes en diputado, como le digo, es nuestro cronista, que es integrante de 7PM desde hace tantos pero tantos años. Estoy hablando del periodista César Lazo. Me voy a su encuentro. Hola César, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos, al equipo de 7PM y a nuestros oyentes. Bueno, César, usted, dígame, ¿tiene la bola de cristal? ¿Tiene una lechuza en el hombro? Dígame, ¿qué tiene? No, si tengo la bola de cristal, estaba totalmente opacada. Inclusive respecto a los debates, no esperaba nunca. Arrancaron cerca de las 13:20, 13:25. Normalmente arrancan a las 12 y esto era porque a la mañana en la reunión de interbloques, así también no estuvo tan fácil. Hay mucha gente que quería que se debata, que se analice. Hay puntos que después, que habló por ejemplo el senador Calabró, por lo menos yo lo tengo claro, pero ellos no. ¿En qué aspecto? Ayer se lo leía, antes de ayer, les leía que en uno de los articulados decía que 24 horas tiene que presentar el recorrido, inicio y final de la manifestación, pero en ningún lado dice que tiene que esperar la autorización. No es que están pidiendo una autorización, lo único que tienen que hacer los que protestan o manifiestan es avisar dónde comienzan, qué recorrido y dónde terminan. Bien. Eso es lo que dice la ley. Bien. Ahora, bueno, recordemos también en este aspecto, Daniel, de que todas las leyes tienen interpretaciones. Por y allí supuesto. puede estar. Yo creo que en el momento que el gobernador de la provincia regule y promulgue esta ley, tienen que empezar a trabajar, que sea clarito, que especifique cómo tienen que ser los pedidos y a partir de así no haya malas interpretaciones. Porque muchos no interpretan, por ejemplo, lo que yo le había dicho que puede ocurrir con las marchas de las mujeres, con las marchas de los piqueteros, que muchas veces, hoy día discutíamos con colegas si era necesaria
todo el bloqueo que hicieron a la legislatura. Hubo un momento en esta tarde, cuando estaban debatiendo los senadores, que había gente de las organizaciones sociales que iban a patear el vallado. ¿En qué sentido? Patear el vallado, lo querían voltear. Sí, lo querían voltear. Ahora, no estaba el vallado. Iban a golpear a los policías. Iban a haber policías lastimados y quizás del otro lado también, porque la reacción hubiese sido inmediata. No, cuando hay ese tipo de enfrentamiento, siempre, inevitablemente, César, porque hay un contacto muy directo, muy cercano. Ayer hubo policías con problemas en la vista por el agua con lavandina. Yo entiendo que los docentes se nieguen porque no son los docentes. Estas son costumbres de gente que está acostumbrada en las manifestaciones a llevar algo para hacer daño. Me van a decir que estoy juzgando. No, está muy bien, pero lo aclaremos a esto, César, porque fíjate vos que desde los sectores de los docentes autoconvocados, que son los más combativos, indudablemente, esto no es de ahora, hace muchísimos años atrás que vienen manifestándose. Inclusive, yo quiero corregirte ahí, Daniel. Sí. Los autoconvocados de este año no son nada parecidos a los anteriores. Ah, bueno, ese dato es importante porque vos estás en la calle, vos estás en contacto con ellos. ¿A dónde notás la diferencia, César? En la cantidad, en la coherencia cuando se trabaja en las asambleas y esa exigencia que no haya no se inmiscuya lo partidario, ningún sector, bueno, ni de izquierda, ahí está. ni de derecha, ni de centro, bien. De nada. Eso es lo que quería decir. Está muy bien esto que vos aclarás. ¿Por qué? Porque desde el corazón, el núcleo, el origen, digamos, de lo que se conoce como los docentes autoconvocados, justamente se llaman autoconvocados porque no se sienten representados por ningún sector gremial. Entonces, ellos consideran que su protesta, callejera o donde sea, es una protesta legítimamente con la intención de conseguir mejoras, ya sea salariales o de cómo llevan adelante en la labor, pero sin ningún tipo de connotación política. Y ellos están denunciando, al menos a mí me mandaron un mensaje hoy día y me dijeron: Salmoral, le pedimos por favor que dé a conocer esto, porque lo que nosotros estamos denunciando, no de ahora, sino de hace rato, es que a una manifestación, una convocatoria que no tiene absolutamente nada que ver con lo político, que es legítimamente reivindicativa o que busca reivindicaciones de alguna clase, no tenemos nada que ver con la política, y ahora hay agrupaciones políticas, me dicen en el mensaje, que aprovechan esta convocatoria que nosotros tenemos y que saben que es importante para de alguna manera empezar a meter ellos su cuestión política, y nosotros rechazamos total y absolutamente eso. Me dice que ya lo han puesto en conocimiento de las autoridades policiales principalmente, también en el ámbito de la justicia, diciendo: separemos la paja del trigo. Una cosa somos los autoconvocados y otra cosa son los dirigentes políticos que es como que la infiltran a la movilización, a la marcha de los autoconvocados y provocan esto que vos decís. Esa aclaración la quería dejar porque me lo pidieron expresamente a través de un mensaje que me enviaron en la mañana de hoy. La clara muestra de esto, Daniel, ocurrió hoy en la Plaza Güemes. Al lado de lo que es el centro de la plaza, había un grupo donde había alguno que otro docente, pero la mayoría eran referentes de la izquierda y de las organizaciones sociales. Ya planificando sitiar el lunes Salta. Entonces, esto se les fue de las manos a los docentes, lamentablemente. Se está distorsionando
todos los pedidos que tienen los docentes. Bueno, eso es lo que aclaran, perdón, César, estamos conversando, César, ¿no? Así que no interrumpamos si es necesario, vos también aportando. Eso es lo que me recalcan, me dice, no es que nos infiltraron, no es que nosotros le permitimos la participación, nosotros tenemos un reclamo que tiene una característica totalmente ajena a lo político, pero son ellos los que se suman, se infiltran y provocan esto que finalmente trae rechazo de importantes sectores sociales. Yo hoy me encontré con gente que me dijo, qué bien el gobernador, qué bien, al fin los diputados y los senadores están haciendo algo por la gente, con el asunto de regular lo que es la protesta en la calle. A mí me decían, no se puede transitar por la ciudad. Si vos tenés que moverte de un extremo a otro de la ciudad y vos te vas en un taxi, terminas pagando una fortuna del taxi. ¿Por qué? Porque por donde quiere pasar está cortado y acá están los de este partido, acá están los del otro. Entonces un trámite que te puede llevar, cuando mucho, 40 minutos, terminas perdiendo toda la mañana. Bueno, esta es la situación, lamentablemente, de los docentes. Tengo algunos datos que, bueno, los toco muy con cuidado, de que muchos docentes hoy volvieron a trabajar. Recordemos que mañana va a estar depositado el salario de los docentes y aquellos que se hayan adherido a los paros es muy probable que sufran. No, es muy probable, no, lo digamos concretamente, lo dijo el ministro Di Basure, el ministro de Economía, lo ratificó y fue el propio gobernador el que dijo, día no trabajado, día no pagado. Hubo un pedido de los diputados hacia el ministro, el ingeniero Villada, respecto a esto. A ver, y esto es algo que yo voy deduciendo de lo que voy conversando con diputados, ministros. Es que eso es lo importante, perdón, César, eso es lo importante del aporte que vos haces en este tema, porque vos estás ahí, no es que vos lo estás mirando por televisión, o tenés a alguien que te pase el dato, vos estás ahí, vos estás en la trinchera, y hablas, porque lo digo 1.000.000 de veces, la política, las situaciones, no solamente la podés entender por lo que te dicen, sino muchas veces por lo gestual. Y vos interpretás desde hace años, César, lo que es la política gestual. Entonces, la situación es que yo digo, una de las muestras para llegar a una solución es que ya que el gobierno de la provincia no tiene como para poder dar un mayor incremento, lo que puede hacer es que no le descuenten a los docentes los días de paro. Bueno, eso es lo que están negociando. Es que puede ser una de las muestras, Daniel. No le descuento, mañana le deposito lo que le corresponde a todos y cada uno de los docentes con la cumplimiento de los incrementos. Entonces, el lunes quizás tengamos a todos los docentes en las aulas. Es uno de los puntos. Después suspender la judicialización, trabajar junio, julio, y en agosto sentarse nuevamente a trabajar en las otras paritarias, analizando los puntos de inflación que va a haber ahora, de acá hasta agosto. César, había otro pedido, porque esta protesta, que fue, creo, en el tenor de la respuesta del oficialismo, tuvo otro componente muy complicado, que es el tema de que acá aparece la justicia. Y es la jueza, la doctora Ada Zunino, quien, es la que decide procesarlos a aquellos docentes que, según su entender, cometieron, ¿no es cierto?, actos que estaban más allá de lo que es la simple protesta, considera que se han incumplido leyes y decide ponerlos, ¿no es cierto?, bajo una investigación y someterlos a un proceso a quienes se manifestaron en Naunor. Y esto también, desde sectores
de los docentes autoconvocados le pedían al gobierno, como una decisión política, no judicial, obvio, porque lo judicial se supone que se maneja por su andarivel propio, pero pedían, como una consideración política, que no se los procese a quienes fueron detenidos por la doctora Zunino. Si el gobernador, junto con el ministro Villada, plantean esta situación, yo creo que la jueza Zunino no va a tener ningún inconveniente en retrotraer esto. No sé, porque es otro César, es otro poder. La procuración, es un poder independiente del Ejecutivo. Obviamente que tiene mucha incidencia lo que diga en este tema el gobernador, ¿cómo no lo va a tener? Pero convengamos que el Ministerio Público Fiscal es otro poder, no depende ni de la justicia ni de el Ejecutivo. Es que si fuese tan vertical la justicia, Daniel, había muchas cosas que tendrían que tener otro resultado. Correcto, estoy de acuerdo con vos. Por eso le digo, no me haga decir cosas que por ahí van a terminar judicializándome a mí. Usted va a terminar preso. Exactamente. Y después yo no tengo la espalda de Daniel Salvador y mucho menos de cualquier político. Nadie tiene espalda con este tema. No le vamos a poder llevar nada. Frazada no le vamos a poder llevar hasta la alcaldía porque queda lejos, y no tenemos para nafta. Bueno, dejemos el tema este. Bueno, César, finalmente se aprobó, tal cual, por eso digo, si tenías una bola de cristal, la lechuza en el hombro, porque como los viejos brujos y brujas, porque vos ayer lo vaticinabas a esto, ya lo dabas por hecho. Mañana va a estar promulgado, seguro. No, pero obvio. No sé si no lo obtienen ya. ¿Querés que te diga una cosa? Conociendo cómo se hacen este tipo de cuestiones, no en el gobierno de Gustavo Sánchez, sino en todos los gobiernos, ya está la promulgación ya está lista y debe estar hasta firmada. Es muy probable, pero qué complicada fue la tarde. No, bueno, eso es lo que quiero que nos contés. Arrancó por orden alfabético los discursos de esta tarde y el senador Ampuero fue el primero en indicar que no estaba de acuerdo. Y yo digo, bueno, será Ampuero, por ahí Salva, por ahí Magno, que digan que no están de acuerdo, pero después van a terminar votando como lo hicieron en la Cámara de Diputados. Claro, vos podés decir, mirá, tiene razón, pero marche preso. Decir, no, mirá, no me convence, creo que no es un proyecto acertado, se enfrenta con mi filosofía, con mi manera de actuar, pero, siempre aparece el pero, como senador que representa al oficialismo, voy a acompañarlo, a pesar de que no comparto muchos temas, muchos puntos, pero lo voy a acompañar. Pero acá se ve que no, dije no y no. Después me va a dar, ¿tenés cómo votaron cada uno, César? Sí, a ver, ahí me voy leyendo. No, pará. Bueno, terminemos entonces. Fue bien. Con cada senador, como corresponde, hizo uso de la palabra. No hablaron todos. No hablaron todos. Bien, ese dato es importante también. Se esperaba que hable Emiliano Durán, por ejemplo. Claro. No habló. Ajá. Bueno. Votó a favor, pero no habló. No habló. Bien. Así que después la consonancia de los argumentos no fueron tan parecidos como en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados los argumentos eran muy similares. En la de senadores no. Ejemplo, el senador Walter Cruz, que le tengo mucho respeto en lo político, en la manera de pensar, en cómo actúa, la relación que tiene con la sociedad de Iruya, le tengo mucho respeto. Creo que es en los últimos tiempos a quien más he aprendido a respetar por la postura que tiene y el respeto que tiene hacia todos y cada uno de los salteños. Es mucho eso viniendo de usted, ¿no? Es que si lo conocieran al senador Walter Cruz, creo que no dudarían de lo que les estoy diciendo. Es una persona que se ha sabido manejar correctamente. Nunca lo he visto sacarse
de los carriles, inclusive en situaciones que por ahí cualquier otro se hubiese exaltado y hubiese levantado la voz. A ese punto nunca lo vi. Por eso le manejo con respeto lo que Correcto. Walter Cruz dice. Bueno, escúchame, César. Lo que planteó él, por ejemplo, es que él le prometió a sus vecinos de su departamento que no iba a votar a favor y que por eso votaba en contra. Bien, ahora, empezó Ampuero, porque decís que la lista de oradores fue por orden alfabético, algunos hablaron, otros no, y ¿cuándo le tocó? ¿Estaba presente Walter Guayar? Sí. Bueno, contanos, ¿cuáles fueron los argumentos más contundentes para no aprobar este proyecto? Lo de Walter Guayar es apelar a la Constitución, a la Confederación Interamericana, que tiene algunos artículos respecto a las protestas, y apeló a los legaluyos que se hacen referencia cuando por ahí quiere mostrar cierto populismo. Esa es la visión mía. No analizó muchas situaciones que complican y Walter Guayar tiene en sus espaldas algo que precisamente ocurrió cuando él estaba a cargo del gobierno provincial. Cuando era vicegobernador. Exactamente, bueno, en el 2011. Exacto. Bueno, César, no, 2011 no, hasta el 2007 fue vicegobernador Guayar. Tienes razón. Claro, hasta 2007. ¿En el 2005 entonces? En el 2005, exactamente, 2005. 2007 asume, en diciembre de 2007 asume Juan Manuel Urtubey. Bueno, contanos, César, conclusión, ya es ley, se aprobó en el Senado, con algo que muy pocos esperaban, y es esta ajustadísima votación por la cual solo por un voto el proyecto es ley. Y vos tenés cómo votaron cada senador. Por favor, vayamos, me imagino que es por orden alfabético. Sí, por orden alfabético. Bien, entonces, anotamos. Arranquemos diciendo cómo votaron cada uno de los senadores. Repito, nunca lo hacemos esto, pero a mí me parece importante porque solamente por un voto se ganó el proyecto. Indudablemente, y esto no hay que ser un experto analista para deducir, va a tener importantes consecuencias políticas, César. Sí, porque lamentablemente en la política es hecho consecuencia. Exacto. Bueno, vamos, arranquemos. Bien, como habíamos arrancado es por orden alfabético. Walter Abán estuvo ausente, él es senador por el departamento Molinos. ¿Se salvó? Sí, Carlos Ampuero votó negativo. Miguel Calabro perdón, decí Ampuero y el departamento. Santa Victoria. Bien. Votó en negativo. El senador por la Caldera, Héctor Miguel Calabró, negativo. Diego Evaristo Cari de Huachipas, afirmativo. Walter Hernán Cruz de Iruya, negativo. Juan Cruz Curá de Orán, afirmativo. Esteban Andrea Cornejo de Chicuana, afirmativo. Héctor Daniel Dauría de Metán, negativo. Jorge Mario Emiliano Durán de Capital, afirmativo. Marcelo Durral García de Anta, afirmativo. Mayur Lapat de Rivadavia, afirmativo. La señora Sonia Elizabeth Magno, senadora por San Carlos, votó negativo. El senador Javier Alberto Mónico Graciano de Rosario de la Frontera votó afirmativo. El senador Dani Nolasco de La Poma no estuvo presente. Manuel Oscar Pailer, el doctor, senador por General José de San Martín, votó negativo. Sergio Omar Ramos, el Topo Ramos,
el senador por Rosario de Lerma votó afirmativo. El senador por General Güemes, Carlos Rosso, votó negativo. Sergio Rodrigo Saldaño, que es docente, senador por Cafayate, votó negativo. Leopoldo Arsenio Salva, del departamento de los Andes, votó negativo. Alfredo Francisco Sanguino, de La Candelaria, votó afirmativo. El senador de Cerrillos, Carlos Fernando Sanz, votó afirmativo. Y los dos últimos, Jorge Pablo Soto de la Viña, votó afirmativo. Como lo habíamos adelantado, Walter Raúl Guayar, de Cachi, votó negativo. Bien. Bueno, ahí está. Por eso quería que gracias a la labor minuciosa de César Lazo, nuestro cronista, que tiene ahí, nos acaba de dar a conocer, como si fuera una votación nominal acá en 7PM, cómo votaron cada senador, y lo considero importante que lo recordemos, que lo tengamos presente, porque esto indudablemente, como ya lo dijimos, va a traer consecuencias políticas. Porque se supone que este era un proyecto impulsado por el oficialismo, el gobierno de Gustavo Sáenz, que acaba de ganar la elección provincial de manera contundente. Entonces, se supone que la mayoría de los senadores responden a ese oficialismo, salvo Walter Guayar, que sabemos que positivamente está en la vereda del frente, por así decirlo, fue opositor en la elección a Sáenz, pero del resto no. O sea, se supone que los senadores, bueno, responden políticamente al gobernador. Así que digo que esto va a traer, estoy seguro, connotaciones políticas que lo vamos a ver en el corto plazo. Lo cierto es que ya es ley. ¿Qué pasó? Que la policía, porque hubo mucha molestia esta mañana, yo a las 6 de la mañana, cuando empiezo, como todos los días, empiezo a mirar la información en los medios, y ya aparecían las primeras imágenes, las primeras fotos de un poder legislativo totalmente vallado, que provocó las primeras molestias, en este caso de los docentes autoconvocados, pero también de otros sectores gremiales. Era una fortaleza, por así decirlo, la Casa de los Leones, César. Sí, realmente estuvo vallado todo lo que es el acceso, el lado este y oeste de la Casa de los Leones estuvo vallado, no se podía acceder. Ni siquiera intenté ingresar porque podía mostrar la credencial de periodista, porque preferí ver las reacciones. Normalmente... ¿Dónde tiene que estar el periodista? El cronista tiene que estar ahí, en la calle, mirando y palpando las expresiones de la gente. Muy bien, César. La idea era, podíamos ver la sesión por YouTube, y esto es un dato. Normalmente no hay más de 10 conectados viendo en vivo, la transmisión en vivo. Uh-huh. Hoy día había más de casi 600 personas viendo lo que es la transmisión en vivo de la sesión del Senado por YouTube. Uh-huh. Bien. Así que bueno, eso ha sido lo principal, y creo que, muchos cuestionaban la cantidad de policías, que esté vallado, pero bueno, o sea, creo que en buena manera se previno, porque les había dicho de que hubo un grupo, no era más de 6 o 7, que intentaron, que pateaban el vallado intentando voltearlo, y si esto era seguido por otras agrupaciones u otras personas de distintas agrupaciones, podría haber sido un confrontamiento fuerte. Entonces, para evitar que haya heridos de un lado y del otro, me parece bien que haya vallado la policía. Bien. Bueno, una vez que se conoció que estaba aprobado, había gente apostada en la Plaza Güemes esperando... Sí, yo esperaba una reacción fuerte en ese momento. Uh-huh. Y no,
no hubo la reacción. Yo esperaba que los docentes por lo menos se quejen o se lamenten, y no fue así, porque bueno, un 80-85% de los que estaban presentes en la Plaza Güemes eran de las organizaciones sociales, y esto hacía que los docentes pasen desapercibidos. Recién los pudimos identificar cuando se desconcentraron. El movimiento Evita encabezó la marcha hacia la Plaza 9 de Julio, después siguieron las otras organizaciones sociales, y ahí pudimos divisar a los docentes autoconvocados, que fueron al final de la marcha, y que en número no les sabría decir, pero sí en porcentaje no era más del 15% de la totalidad de los que estaban en la Plaza Güemes en la tarde de hoy. Bien. Bueno, conclusión, informe completísimo de cómo fue el tratamiento legislativo de este proyecto, que a partir de ahora ya es ley y queda por solamente que el Ejecutivo Provincial lo promulgue. ¿Cómo? Una de las situaciones que también podemos deducir, Daniel, es que se hablaba que el gobernador de la provincia no estaba en el país, y mucho menos en Salta. El hecho de que el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, esté presidiendo la sesión, era la muestra que el gobernador de la provincia estaba en Salta. Oh, indudablemente. Porque no puede ser gobernador a cargo y presidente del Senado. Eso es un cargo solamente para el vicegobernador. No, pero sí, días pasados lo vimos al gobernador recorriendo obras, verificando el avance de obras en distintos puntos de la provincia. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué queda? Y bueno, ahora esperar en principio la asamblea del día sábado que convocaron en el gremio de los canillitas los docentes. Allí verán de qué manera van a planificar su lucha. Hubo comunicados que, bueno, no sé hasta qué punto serán fehacientes y verídicos los de la parte de salud, que ellos decían que se iban a mantener en el paro indeterminado. El sábado lo van a determinar los docentes y el lunes nos estaremos enterando. Para mí mucho va a tener que ver qué monto aparece en el recibo del sueldo de los docentes, y a partir de allí puede haber un punto de inflexión para la solución de este inconveniente, de este problema que tienen los docentes y los de salud con el gobierno de la provincia. Ayer o antes de ayer lo dábamos a conocer acá en 7 PM, cuál es la nueva escala salarial que se acordó con los gremios de la salud desde el gobierno, donde no solamente está planteada mejoras salariales de mayo a julio, y con el compromiso que en agosto, en la segunda quincena de agosto, hay que sentarse de nuevo a ver cómo evoluciona el tema inflacionario y demás, y la mejora en un montón de otros puntos que son importantes, según el razonamiento del gobierno, y que por ese motivo la mayoría de los trabajadores de la salud volvieron al trabajo sin inconveniente, quedando, sí, reconocían desde el gobierno que hay algún sector mínimo, y esto me lo especificaron, mínimo, que tenían la idea de continuar con la protesta, pero mayoritariamente el sector de la salud le había parecido importante, aceptaba la oferta que le hizo el gobierno, y de esa manera volvieron a prestar el servicio de manera normal. Yo cierro con esto. Yo le hago una consulta antes que cerremos, Daniel. ¿Sería correcto, y esto es una discusión que tuvimos con otros colegas, que a partir del año que viene las paritarias sean por distintos sectores y no en general para la administración pública? No, pero si las paritarias están por cada sector. No, normalmente se aplica una lucha de los docentes y termina beneficiándose todo el sector administrativo. Bueno, correcto, pero quienes encabezan la negociación paritaria siempre es cada gremio. Los docentes por un lado, la salud por el otro. Lo que pasa es que después
cuando se terminan llegando a un acuerdo, los gremios que a lo mejor no acordaron esa mejora, ¿qué dicen? ¿Y por qué le van a dar a ellos y a nosotros no? Entonces terminan, para no generar mayor problema y demás, dice, bueno, si le dimos a estos trabajadores del Estado, le demos a los otros. Pero la negociación, en principio, la paritaria está dividida por sector, por cada actividad, César. Bueno, yo, le soy sincero, no he tomado la percepción de que sea tan individual. Sé que los porcentajes afectan de una manera y de otra en los distintos sectores de la administración pública, pero siempre han quedado medianamente relegados los docentes. ¿En qué aspecto? Que tienen muchos ítems que están en negro, que es esto también una de las situaciones en las que creo que ellos tienen que sentarse a hablar mucho más detenidamente, en la parte técnica empezar a tomar algunos ítems que tienen los docentes para incorporarlos en la parte remunerativa, para que de esta manera el problema no solamente solucione en el momento de la actividad, sino también cuando se jubilan, porque no, aquí lógico, también hay claro. una merma muy sensible cada vez que se jubila un docente. Sí, por supuesto. No solo los docentes. Todo aquel que se jubila sufre un recorte importante en lo que son los ingresos de cuando esté en actividad. Eso ocurre siempre. Por eso es que uno de los temas que siempre se discutió fue el 82% móvil. Pero bueno, en fin, ese es un tema más general. Bueno, César, ¿fue el único punto en la Cámara de Senadores, en la agenda parlamentaria? No, nos siguieron trabajando en el orden del día. Habían cerca de 3 o 4 puntos que tenían que trabajar y había una sesión especial de un expediente que mandó el Poder Ejecutivo para las características o los característicos nombramientos. Siempre se hacen sesiones especiales cuando el Poder Ejecutivo manda nombramientos en el Poder Judicial. Eso también se ha podido realizar. Cerca de las 18:45, 18:50 terminó la sesión. Creo, sin miedo a equivocarme, en lo que va del 2023 es la sesión más larga que han. Y hasta me atrevería a decir, entre el 2022 y el 2023, la sesión más larga que tuvo el Senado dentro del recinto. No, por supuesto. Yo creo que debe ser no creo, estoy seguro que es el primer tema complejo que termina dividiendo por la mitad, exactamente por la mitad al Senado. Por eso digo que considero que en términos políticos este tema no va a ser menor, va a tener sus consecuencias, pero sí va a traer a lo mejor nuevos planteos, ¿no?, de distintos sectores. Pero más allá de las diferencias que se puedan plantear con respecto a este proyecto, lo cierto es que ya está aprobado. Ahora, recordando lo que dijo ayer Pedro Cerrudo, el secretario general de la UTM, que ya había conversaciones informales entre los dirigentes gremiales de Salta y evaluaban, ellos tenían esperanza de que el Senado no lo apruebe, lo devuelva a diputados, finalmente lo aprobó, y entonces lo que nos adelantó Cerrudo es que ya con esto convertido en ley va a haber planteos que van a hacer los gremios de la provincia. Inclusive Cerrudo nos adelantaba ayer que no van a descartar la posibilidad de llamar a un paro general en la provincia. Sí, o sea, yo considero que los gremios y muchos sectores, hasta podría decir del sector privado, que normalmente utilizan esta metodología, se van a ver afectados, y habrá que ver cómo los asesoran también y de qué manera los puede afectar para ver qué reacciones hay. Exacto. Pero tenemos que estar atentos a lo que nos dijo Cerrudo el día de ayer. No, por supuesto. Pero también
digamos algo en este sentido, que desde diferentes entidades ligado a las cámaras salteñas, de la producción particularmente, se ha emitido un comunicado diciendo que los ciudadanos que transitamos diariamente por las rutas y calles de la provincia, lo trato de resumir la lectura, exigimos a los actores políticos que dejen de lado las cuestiones partidistas y electorales, incluimos al sistema de justicia y que entre todos asuman con responsabilidad su rol para garantizar el libre tránsito en nuestras vías. Es un comunicado, repito, de las cámaras salteñas de actividades productivas. Por ejemplo, está Prograno, la Sociedad Rural, Capemisa, Cámara de Turismo de Salta, ¿quién más está? La Unión Industrial de Salta. Bueno, son varias entidades donde a través de este comunicado adhieren, hacen saber su aprobación a este proyecto que ahora ya es ley. Por ese lado también tengamos en cuenta esta expresión que las cámaras salteñas hicieron pública de apoyo al proyecto del Ejecutivo. Exactamente, así que bueno, ya veremos, yo creo que no mañana, yo creo que a partir del lunes vamos a ver las repercusiones directas de esta promulgación que vamos a conocer mañana, y que inclusive el sábado, cuando termine la asamblea, veremos de qué manera lo han recepcionado los docentes. No, por supuesto, hay que estar absolutamente atento. Como nunca se dijo, este tema recién empieza. César, excelente labor como siempre, nos quedamos allí muy expectantes para ver si mañana, viernes, ya hay algún tipo de repercusiones, vos que lo estás siguiendo tan de cerca la cuestión, así que mañana nos encontramos de nuevo para ver qué novedades hay o qué repercusiones concretas hay con respecto a este tema. Gracias, César, querido, gran tarea como siempre, te mando un fuerte abrazo, mañana estamos charlando de nuevo. Un placer, Daniel, el cariño hay para Lali, para Pelusa, y siempre los buenos deseos para nuestros oyentes. Sí, señor, gracias, querido César.